Cuando nos vamos a operar, dejamos literalmente nuestra vida en manos de los médicos anestesistas, ya que son ellos los que van a velar por nuestra seguridad y que todo salga bien. Cualquier situación de crisis dentro de un quirófano, el que toma el liderazgo es el médico anestesista. O sea que sois básicamente los protectores del enfermo dentro de un quirófano. Somos los médicos que hemos adquirido competencias en multitud de especialidades, cardiología, neumología, cuidados intensivos, para poner todas esas competencias a la protección completa y seguridad del enfermo. Vamos, Javier, que sin el médico anestesista no podríamos garantizar el éxito de ninguna operación a día de hoy. Parecería imposible. Exacto. He ido a preguntar a algunos de tus compañeros del hospital qué opinan del servicio de anestesia y qué te parece si lo vemos juntos. Perfecto. Para un cirujano es imprescindible. Nosotros no podríamos hacer ninguna cirugía en este momento. Ya no diría unas pocas, ninguna cirugía, si no fuera por la atención que tenemos por los anestesistas, la atención y el cuidado de los enfermos. En los hospitales se hacen muchos procedimientos invasivos, que decimos, o intervencionistas, tanto los propios cardiólogos, los cateterismos, etcétera, pues serían pruebas muchísimo más molestas y mucho más arriesgadas que si no tuviéramos a los anestesistas que nos ayudan y cooperan en todos los procedimientos que implican riesgo para el paciente. El médico anestesista y el cirujano se tienen que mover a la par. Un médico se beneficia, o el cirujano se beneficia de la participación del médico anestesista porque puede realizar procedimientos en ausencia de dolor. Nos permite a nosotros tiempo para poder realizar nuestros procedimientos en un entorno de seguridad y de control del paciente y además poder hacerlo con el tiempo necesario como para que el resultado sea óptimo. ¿Qué te parece lo que opinan tus compañeros? Pues realmente que se dan cuenta de cuál es nuestra función y de lo que verdaderamente el valor que aporta un médico anestesista. El problema es conseguir que el resto de la población también lo sepa. Hombre, es que claro, Javier, si nos dormís, ¿cómo lo vamos a saber? Es lo complicado, pero yo creo que esto va a servir para abrirnos un poco los ojos y tener en cuenta qué es lo que hacéis dentro de quirófano y también antes y después. Y hablando de quirófano, creo que es buen momento ya de acercarnos a uno y ver qué es lo que sucede ahí dentro, ¿no? Vamos allá. La operación que estoy a punto de presenciar no sería posible sin los médicos anestesistas. Una persona no podría siquiera imaginar someterse, ni por supuesto sobrevivir, a una intervención quirúrgica sin su trabajo. Voy a conocer en primera persona cómo este equipo de médicos junta sus esfuerzos para mantener vivo a un paciente que ha depositado su vida literalmente en sus manos. Quiero presentarte al equipo que va a actuar hoy en este quirófano. En primer lugar quería presentarte a la doctora Macarena Barbero, que es médico anestesista y va a ser la responsable del quirófano. Luego también quería presentarte a la doctora Martín, que es residente nuestra de anestesia, y a Vanessa, que es nuestra enfermera que va a estar en el quirófano trabajando en equipo y conjuntamente para la seguridad del enfermo. Y ahora vamos a ver el checklist. Exacto, ahora van a hacer un punto que es clave para la seguridad del proceso quirúrgico, donde las preguntas más importantes de seguridad para el enfermo se vuelven a repetir. Trabajamos en equipo y por eso tenemos que estar siempre muy bien coordinados con enfermería, con nuestros residentes, con los cirujanos. Y antes de empezar veo que ya le han puesto algo en la vía. ¿Esto tiene algo que ver con anestesia? Intentamos que todo el proceso sea 100% seguro, pero también 100% ausencia de dolor y de estrés. Ponemos un fármaco ansiolítico y sedante para que desaparezcan todos los nervios y el estrés que el enfermo trae y todo el proceso sea mucho más suave para él. O sea que no solo os ocupáis de la seguridad durante la cirugía, sino también que el proceso para la persona que se va a operar sea lo menos desagradable posible. Y sea confortable, seguro y sin ningún dolor. ¿Hay nervios por parte del equipo de los médicos anestesistas antes de una cirugía? Nos hemos enfrentado a situaciones varias veces de altísimo riesgo para la vida del enfermo y sin embargo lo asumimos y lo interiorizamos y actuamos cada vez como si nada pasase, incluso cuando hay situaciones críticas. Al final, en esta sala un poco, la gente siempre piensa que el cirujano es el que tiene el control de la situación, pero el que tiene el control es el médico anestesista. Para que haya buen resultado en el enfermo, todos tienen que trabajar de forma conjunta como un equipo y sobre todo ante cualquier incidente que el propio cirujano tenga, es decir, un vaso se rompe, lo que sea, es el anestesista el que tiene que asumir la situación de crisis y en el menor tiempo posible poner en zona de seguridad otra vez al paciente. Monitorizamos la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el oxígeno de la sangre, el nivel de profundidad anestésica, de tal forma
que todo está bajo control dentro de la anestesia, el funcionamiento del cerebro, el funcionamiento del corazón, el funcionamiento del pulmón y del resto de órganos. Llegas incluso a controlar si el paciente está teniendo algún tipo de dolor mientras está sedado. Han aparecido unos monitores nuevos que con una serie de índices nos dicen cuál es el nivel de analgesia dentro de la operación, porque si el enfermo está dormido no puede expresarnos que le duele, pero su cuerpo está sintiendo dolor, y eso sabemos hoy día que es malo para el organismo y es malo para el paciente en el posoperatorio. Ahora mismo lo que está haciendo es administrarle oxígeno, porque en el momento que le ponga los fármacos anestésicos, el paciente dejará de respirar y le bajará el oxígeno de la sangre. Y esto es lo normal, pasa siempre. Iremos administrando fármacos paulatinamente. Básicamente ponemos 3 tipos de fármacos. Uno, para asegurar que el enfermo esté dormido, que suele ser el propofol. Es el fármaco blanco tan conocido. Aparte ponemos fármacos analgésicos potentes, que son opiáceos, fármacos que bloquean el dolor por muy grande que sea. Y tercero, colocamos un tercer tipo de fármacos que son paralizantes musculares, le llamamos relajantes musculares, y lo que hacen es paralizar todos los músculos del cuerpo. El enfermo ya no responde, quiere decir que se ha quedado dormido, y es el momento en el que el anestesista tiene que empezar a sustituir la ventilación. Es decir, el enfermo ha dejado de respirar, por tanto el oxígeno de la sangre empieza a caer y el médico anestesista empieza a ventilarlo con ayuda del equipo y a sustituir la respiración normal de los pulmones del enfermo por una respiración artificial. Solo tiene 3 minutos para conseguir una correcta intubación en el sitio adecuado dentro de la tráquea y conectar la ventilación mecánica para que el ventilador supla las funciones de los pulmones y remonte de nuevo el oxígeno de la sangre. El momento de la intubación para los médicos anestesistas es una situación de alto riesgo, ya que, como veis, el enfermo ha dejado de ventilar porque tenemos que quitar la máscara. Ahora mismo el enfermo está totalmente sin respirar. Acaba de introducir la froba dentro de la tráquea. Ha conseguido, por fin, introducir el tubo en la tráquea y este es el momento en el que empezamos a respirar nosotros también. Este es un momento muy crítico. El médico anestesista tiene que tomar la decisión, y es una decisión delicada, de cuándo es el momento justo de quitarle el tubo. Una vez terminada la cirugía, los anestesiólogos o médicos anestesistas seguimos con nuestros pacientes, trasladándolos bien a la unidad de recuperación posanestésica, también llamada URPA, despertar o cuidados intermedios de anestesia, donde también nos hacemos cargo de su tratamiento. Venimos a conocer nuestra tercera gran área de la especialidad, que es el tratamiento del dolor agudo y dolor crónico.